Era una tarde apacible. El sol empezó a ocultarse tras las colinas, bañando el tranquilo vecindario con un suave resplandor anaranjado. Me encontraba en la cocina, preparando la cena, mientras el sonido suave de la radio se escuchaba de fondo. Mi hijo, Mateo, acababa de regresar de la universidad para pasar el fin de semana en casa. La atmósfera en el hogar era reconfortante, esa clase de paz que proviene de la rutina y la cercanía familiar. Mateo había crecido rápidamente. Parecía que fue ayer cuando era un niño curioso que me seguía por toda la casa, haciéndome preguntas sin cesar sobre la vida. Ahora, con 20 años, ya no era el niño de antes, sino un joven fuerte y seguro de sí mismo. A veces, sin darme cuenta, nuestra relación había cambiado a medida que él maduraba, y aún me estaba acostumbrando a esa nueva dinámica. Cuando la cena estuvo lista, lo llamé desde la sala. Nos sentamos a la mesa y noté que me miraba de una manera diferente, más intensa, lo que me desconcertó. Al principio lo dejé pasar, pensando que tal vez era solo mi imaginación. Mientras comíamos me contaba sobre sus amigos y cuánto echaba de menos estar en casa, pero la manera en que sus ojos se detenían en los míos, más de lo usual, me hacía sentir una incomodidad que no podía entender del todo. Después de cenar, decidimos ver una película juntos, como solíamos hacer antes de que se fuera a la universidad. La sala se sentía más acogedora de lo habitual, con la luz tenue y los cómodos cojines creando el ambiente ideal para una noche tranquila. No recordaba la última vez que habíamos compartido una noche así de serena. Sin embargo, mientras veíamos la película, me sorprendí observándolo más de la cuenta. Mateo había crecido, ya no era el niño al que había criado, sino un hombre. Justo cuando empezaba a sentir una extraña inquietud por los pensamientos que rondaban en mi cabeza, él se inclinó en el sofá. Al principio pensé que era un gesto inocente, pero luego su mano rozó la mía. Sentí una especie de chispa recorrer mi cuerpo, una sensación que sabía que no debía tener. Aparté mi mano rápidamente, asustada por la intensidad del momento. ¿Estás bien, mamá? Su voz era suave, con un toque de preocupación. Lo miré con el corazón acelerado, sin saber cómo responder. Sí, cariño, solo estoy un poco cansada, dije, tratando de sonar convincente, esperando que no notara la tensión que se había instalado entre nosotros. Pero sabía que algo había cambiado en ese preciso instante, algo que no podíamos ignorar. La línea entre madre e hijo se había difuminado, y aunque no habíamos cruzado ningún límite, había pensamientos no dichos que mantenían un silencio incómodo. La película continuaba, pero ninguno de los dos estaba prestando atención. Me levanté diciendo que me iba a acostar temprano. Mientras caminaba hacia mi habitación, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo en nuestra relación había cambiado para siempre. Esa noche, en la cama, mi mente no dejaba de dar vueltas. Sabía que no podía permitir que esos sentimientos crecieran. Tenía que mantener distancia, aunque no estaba segura de cómo hacerlo. A la mañana siguiente desperté con los recuerdos de la noche anterior aún rondando en mi mente. Intenté convencerme de que todo había sido una exageración de mi parte. Yo era su madre, nada más. Lo amaba profundamente, pero de una manera que no podía ser malinterpretada. Me repetí a mí misma que estaba exagerando. Al bajar a la cocina, Mateo ya estaba allí, sentado con una taza de café en la mano. Me sonrió como si nada hubiera pasado. Tal vez todo realmente fue solo una percepción mía, pensé, un malentendido del que solo yo era consciente. Buenos días, mamá, dijo casualmente. Estaba pensando en ir de excursión más tarde. ¿Te gustaría acompañarme? Hacía mucho tiempo que no hacíamos algo así juntos, y por un momento dudé. No estaba segura de si era lo mejor pasar tiempo a solas con él después de lo que había sentido la noche anterior. Pero me recordé a mí misma que solo éramos una madre y su hijo compartiendo tiempo juntos.
No había nada malo en eso. Claro, respondí, suena bien. Más tarde fuimos a uno de los lugares que solíamos visitar cuando él era más joven. El aire era fresco y el cielo azul claro. Por un momento hizo que todo pareciera normal de nuevo. Conversamos sobre recuerdos compartidos, sobre sus planes para el futuro y sobre temas triviales. Sin embargo, hubo momentos en que el silencio entre nosotros se sentía pesado, como si ambos estuviéramos evitando algo. En un punto del camino, llegamos a un claro con una vista espectacular del valle. Mateo se detuvo y me miró con seriedad. «Siempre has estado ahí para mí, mamá», dijo suavemente pero con un tono grave. «No sé qué haría sin ti». Su tono me tomó por sorpresa y traté de aligerar el ambiente con una broma. «No te preocupes, no planeo irme a ningún lado», respondí, aunque en el fondo de mi mente algo se sentía incierto, como si la relación que pensaba conocer estuviera cambiando de manera que no entendía del todo. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché un golpecito suave en la puerta de mi habitación. «¿Mamá, puedo entrar?», preguntó su voz vacilante. Por un instante dudé, pensando que lo mejor sería decir que no, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Lo dejé entrar, aunque en mi interior sentía que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Mateo se quedó en la puerta por unos segundos, como si no supiera si debía dar el siguiente paso. Finalmente, caminó hacia la cama y se sentó en el borde, manteniendo cierta distancia, aunque había una incomodidad evidente en su postura. Parecía inseguro, como si las palabras se le atragantaran antes de ser pronunciadas. «No debería haber dicho lo que dije antes», comenzó, su voz baja y temblorosa. «No sé qué me pasó, pero lo siento». Asentí lentamente, buscando las palabras adecuadas. No quería hacerle daño, pero sabía que tenía que ser clara. Era una situación difícil para ambos y era crucial que pusiera un límite. «Mateo, esto es confuso, lo sé», dije con suavidad. «Lo que ocurrió no debe volver a pasar. Somos madre e hijo y esa relación es especial. No podemos cruzar ciertas líneas». «Lo sé», susurró él, con los ojos fijos en el suelo, abatido. «Pero es tan difícil. No sé por qué me siento así, pero no puedo dejar de pensarlo». Sus palabras me golpearon con fuerza. Sentí una profunda tristeza por los dos, atrapados en una maraña de emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. No podía haber imaginado nunca que estaríamos en una situación como esta. «Soy tu madre», repetí con firmeza, pero aún manteniendo un tono suave. «Eso es lo único que siempre seré para ti. Y tú lo sabes». Mateo levantó la vista, sus ojos llenos de dolor, pero asintió lentamente. Sabía que lo comprendía, aunque el peso de la situación seguía presente entre nosotros. «No quiero perderte», dijo, su voz era apenas un murmullo. «No me vas a perder», le aseguré. «Pero necesitamos poner distancia. Esto es peligroso para ambos». El silencio llenó la habitación durante lo que pareció una eternidad. La tensión de antes aún flotaba en el aire, pero también había un entendimiento tácito. Ambos sabíamos que las cosas no podían seguir así, que teníamos que detenernos antes de cruzar un límite irreversible. «Tal vez sería mejor que volvieras a la universidad mañana», sugerí con cautela. «Creo que ambos necesitamos espacio para aclarar nuestras mentes». Mateo asintió lentamente, aunque pude ver la tristeza en sus ojos. «Sí, tal vez tengas razón», respondió en un tono bajo. A la mañana siguiente lo observé mientras empacaba su maleta. El ambiente en la casa era denso, cargado de emociones no resueltas. Quería decirle que todo estaría bien, pero no sabía cómo hacerlo. La relación entre nosotros había cambiado, y aunque deseaba que todo volviera a ser como antes, sabía que eso no sería posible. Cuando terminó de empacar, nos dirigimos hacia la puerta principal. El día estaba gris, como si reflejara el estado emocional de ambos.
Mateo se giró para mirarme antes de irse, con una mezcla de duda y tristeza en sus ojos. Mamá, empezó, pero parecía no encontrar las palabras adecuadas. Estaremos bien, lo interrumpí con una sonrisa forzada, aunque sabía que era más una esperanza que una certeza. Solo necesitamos tiempo. Él asintió, pero la duda seguía en su expresión. Nos quedamos mirándonos por lo que pareció una eternidad. Pensé que iba a abrazarme, pero en lugar de eso, levantó su mano y me acarició el brazo suavemente. El gesto, aunque tierno, se sintió más íntimo de lo que debía ser. Cuídate, mamá, dijo con voz casi inaudible antes de salir. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa de repente se sintió más vacía de lo que jamás había estado. Me quedé de pie, mirando la puerta cerrada, sabiendo que con su partida también se había marchado la seguridad y la simplicidad que alguna vez definió nuestra relación. Algo se había roto entre nosotros y no estaba segura de cómo, o si, podría arreglarse. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. El silencio en la casa era ensordecedor, y no importaba cuánto intentara distraerme con las tareas diarias, no podía sacudirme la sensación de que algo precioso se había perdido entre nosotros. Los días siguientes fueron solitarios y difíciles. Intenté seguir con mi rutina habitual, pero cada rincón de la casa me recordaba a Mateo, y el silencio era casi insoportable. Trataba de convencerme de que la distancia era lo mejor para ambos, que nos daría el espacio necesario para pensar y superar lo que había ocurrido. Sin embargo, en el fondo sabía que las cosas no volverían a ser como antes. La cercanía, la comodidad que habíamos compartido, ahora estaba teñida por esa incomodidad que había crecido entre nosotros. A veces me sorprendía a mí misma mirando la puerta de su habitación vacía, recordando cómo corría por la casa cuando era pequeño, lleno de curiosidad y energía. Ahora, esos recuerdos me parecían tan lejanos, casi irreales. Me preguntaba en qué momento nuestra relación se había vuelto tan compleja. Había sido demasiado protectora, demasiado cercana. Como no me di cuenta de que algo estaba cambiando entre nosotros. Una tarde, mientras estaba en la cocina, mirando por la ventana, vi su auto llegar inesperadamente. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de nervios y esperanza. Mateo bajó del coche y caminó hacia la casa con paso decidido. No sabía qué esperar de esa visita, pero algo me decía que no sería fácil. Cuando entró, noté que su expresión era diferente. Nos sentamos en la sala en silencio durante unos minutos hasta que finalmente él rompió el hielo. Mamá, he estado pensando mucho en todo esto, dijo con una voz más segura que la última vez. No quiero que lo que pasó entre nosotros nos aleje. Quiero que volvamos a estar bien como antes, pero no sé cómo hacerlo. Lo miré sin estar segura de qué responder. Era obvio que ambos habíamos estado luchando con nuestros propios pensamientos y emociones. No había una respuesta fácil, pero sabía que teníamos que enfrentarlo si queríamos seguir adelante. Mateo, yo también he estado pensando, respondí. Lo que ocurrió fue confuso para ambos y ambos necesitamos tiempo para procesarlo. Pero lo que es más importante es que no quiero que esto nos separe. Solo necesitamos encontrar la manera de volver a conectarnos de forma saludable. Mateo asintió lentamente, aunque pude ver la incertidumbre en su mirada. Sabía que este no sería un camino fácil, pero al menos estábamos hablando, y eso era un primer paso importante. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó. Suspiré, sintiendo el peso de la pregunta. No tenía una respuesta clara, pero lo que sí sabía era que ambos necesitábamos espacio para poner nuestras emociones en orden. Creo que lo mejor sería que mantengamos una distancia por un tiempo,
dije con suavidad. Ambos necesitamos procesar lo que pasó. Con el tiempo podemos intentar reconstruir nuestra relación, pero de una manera diferente, con límites claros. Él asintió de nuevo y esta vez parecía más tranquilo, como si al menos la conversación le hubiera dado algo de alivio. Nos miramos en silencio por un momento, sabiendo que las palabras no serían suficientes para resolver todo, pero que estábamos dando un paso en la dirección correcta. «Te quiero, mamá», dijo con la voz quebrada. «Yo también te quiero, Mateo», respondí, sintiendo una mezcla de emociones que era difícil de describir. Después de esa conversación, aunque las cosas no volvieron a ser como antes de inmediato, empezamos a trabajar poco a poco en nuestra relación. Mateo volvió a la universidad y yo me quedé en casa, ambos tomándonos el tiempo necesario para procesar lo ocurrido. Nos llamábamos con más frecuencia, pero manteníamos las conversaciones ligeras, evitando profundizar en las emociones que habían causado tanta tensión. Con el paso del tiempo, la distancia ayudó. Ambos encontramos la manera de redescubrirnos, de reconstruir nuestra relación. Dejamos atrás los momentos incómodos y, aunque nunca hablamos directamente de aquella noche, sabíamos que había sido un punto de inflexión. Lo que alguna vez había sido confusión y tensión se fue disipando, y nuestra relación volvió a centrarse en lo que siempre debió ser, el amor entre una madre y su hijo. Con el tiempo, la distancia nos permitió sanar. Los sentimientos de confusión y tensión que habíamos experimentado empezaron a desvanecerse lentamente, dejando espacio para algo más saludable. Las llamadas entre nosotros se volvieron más frecuentes, pero sin la misma carga emocional de antes. Manteníamos nuestras conversaciones ligeras, hablando de su vida en la universidad, sus amigos y pequeños detalles del día a día. Ya no había ese silencio incómodo que nos había acompañado tras lo ocurrido, pero tampoco éramos exactamente los mismos. Mateo parecía más relajado cada vez que hablábamos, y yo también comencé a sentir que las cosas estaban volviendo a su cauce, aunque de una manera distinta. No era una vuelta completa a lo que habíamos sido antes, pero había una nueva estabilidad que ambos estábamos aprendiendo a aceptar. Meses después de nuestra última conversación seria, un día me llamó para contarme algo que me sorprendió. Su voz estaba llena de entusiasmo y felicidad, algo que no había escuchado en él desde hacía tiempo. «Mamá, he conocido a alguien», dijo, casi con timidez. «Quiero que la conozcas pronto». Sentí una mezcla de alivio y felicidad. Ese llamado fue un claro indicio de que Mateo había encontrado su propio camino y que la confusión que una vez sentimos ya no lo estaba consumiendo. Al escucharlo hablar sobre esta nueva persona en su vida, me di cuenta de que, finalmente, habíamos llegado a un lugar más seguro, más estable. Nuestra relación, aunque diferente, estaba reconstruida sobre cimientos más sólidos. Con el tiempo, las sombras de aquel momento incómodo desaparecieron y el vínculo entre nosotros volvió a ser lo que siempre debió haber sido, una conexión fuerte entre madre e hijo, sin confusiones ni malentendidos. Aunque no todo fue fácil, logramos preservar lo esencial. Mateo creció, tanto en su vida personal como emocional, y yo también aprendí a dejar atrás los miedos que me habían atormentado en esos días difíciles. Seguimos adelante, cada uno con su propia vida, pero siempre manteniendo esa cercanía especial. Aunque la relación había cambiado para siempre, había algo profundamente tranquilizador en saber que, a pesar de todo lo que habíamos vivido, siempre estaríamos ahí el uno para el otro, como madre e hijo. Y así, con el paso del tiempo, la inquietud que había surgido aquella noche se desvaneció por completo. Mateo encontró su propio camino y yo el mío. Supimos cómo mantener los límites adecuados, y el amor entre nosotros fue suficiente para superar cualquier malentendido.
La vida siguió adelante y con ella la certeza de que, aunque las cosas nunca serían exactamente como antes, el vínculo más profundo, el que siempre habíamos tenido, seguía intacto.